Bienvenidos a un videocast, soy Julio Daniel Márquez y en el día de hoy tenemos un asunto muy, pero muy importante que es la transición entre gobiernos, una materia pendiente en Argentina. Antes de avanzar, quiero dejarle un recado para ustedes que nos están viendo de países que hablan español, que habla hispana. En caso que necesiten de herramientas de accesibilidad para el subtitulado, pueden encontrarlo abajo en el panel de control o en el closed caption conforme a la plataforma que estén usando. Se vocês estão assistindo a gente desde Brasil, basta vocês clicar no botão lá embaixo, clicando no botão de closed caption, vocês conseguem ativar a legenda em português do Brasil e conseguem assistir a gente. Desde já, muito obrigado por assistir. Volvemos al español ahora, y bueno, para hablar de este tema tan interesante, pero tan interesante, tengo un invitado de lujo, un invitado pero muy, muy importante, que inclusive ha sido uno de los quienes ha impulsado proyectos muy, muy importantes, entre ellos un proyecto de ley para la transición de gobiernos. Y digo muy relevante porque esta semana tuvimos el lanzamiento del libro de la guía de transición entre gobiernos, y qué mejor que tener este invitado, que es el doctor Mauricio Jaime, intendente de la Cruz y legislador electo por el partido Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por invitarme, por este contacto que hemos tenido y aparte por estas iniciativas que son muy buenas, ¿no? Cuando hablamos de políticas de Estado, de pensar realmente en lo que la gente necesita, de tener este tipo de iniciativas relacionadas a la transición de gobierno, yo creo que es algo muy, muy valorable y es la agenda que tenemos que empezar a tener los políticos de ahora en más, ¿no? Muy bien, Marcelo. Sinceramente te felicito porque hace mucho tiempo que venimos hablando de que la transición entre gobiernos hoy es una materia pendiente porque no existe una legislación o no existe un protocolo oficial a nivel nación que se pueda seguir para que entre los gobiernos, ya sean gobiernos provinciales o municipales, puedan acompañar los paso a paso de una transición y una transición ordenada. Entiendo de que hay varios proyectos dando vueltas, hemos tenido la oportunidad inclusive de estar juntos en una charla anteriormente, así que fue un honor estar ahí con vos. Y bueno, pero vamos al presente y vamos un poco también hablando sobre el futuro, ¿no? Yo te voy a hacerte unas preguntas muy interesantes que son respecto a tu proyecto, porque también considero que va a ser muy importante tu participación en el Poder Legislativo, y que esto también se puede inclusive llegar a impulsionar, ¿no? Así que vamos a hablar del contexto del proyecto, y lo primero que me gustaría preguntarte es si puedes explicar brevemente en qué consiste este proyecto de ley y cuáles son los objetivos principales. Sí, mira, este proyecto de ley se da, en primer lugar, cuando asumimos nosotros en el gobierno, lo primero que experimentamos fue precisamente esto, la falta de una regulación en cuanto al periodo de transición. Hay que aclararle a la gente, transición es una cosa, traspaso de mando es otra, ¿no? El traspaso de mando es el hecho efectivo ahí en el momento, el día, en nuestro caso, el día 10 de diciembre, cuando el gobernante saliente le entrega al entrante la gestión, el municipio, la provincia o el país. Con toda la simbología, con todos los usos y costumbres. Pero la transición es otra cosa. Y aún es tan importante como el traspaso de mando. La transición es el periodo anterior al traspaso de mando, que se da cuando ya tenemos autoridades electas. Desde el día de la elección se proclama posteriormente la lista ganadora, las autoridades ganadoras, y a partir de ahí ya existe lo que es la transición. Es ese tiempo que transcurre entre que tenemos autoridades electas hasta que esas autoridades asumen y se sucede realmente el traspaso de la gestión. Nosotros no teníamos regulado lo que era ese periodo de transición. O sea que, desde que fuimos electos y proclamados hasta el día que asumimos, no tuvimos ningún contacto con la gestión que estaba en ese momento, no conocíamos
cómo funcionaba en detalle, en los pormenores del municipio, cómo lo íbamos a encontrar económicamente, y por lo tanto después se dio en muchos casos que fue un caos los primeros días porque te dejan verdaderamente una serie de problemas y no te avisan, no te dan la posibilidad de informarte, no te dan la posibilidad de involucrarte con el día a día, cuentas, situación económica, servicios públicos y demás, todo queda envuelto en una incertidumbre porque no tenés cómo acceder al municipio en ese periodo de transición. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a presentar un proyecto para que esto no vuelva a pasar, para que no te entreguen las llaves literalmente del municipio o de la gestión ese día, sino que anteriormente uno venga trabajando con el equipo y con el equipo que se está yendo en conocer cada uno de los pormenores, cada información relacionada a la gestión. Entonces ahí presentamos un proyecto de ordenanza local para regularlo a nivel local. A nivel local, la transición está regulada donde establece que después de que se conocen cuáles son las autoridades ganadoras, cuáles son las autoridades electas, se reúnen los equipos de una y otra parte y empiezan a trabajar en esto que es la transición. Empiezan a trabajar también estableciendo puntos, ¿no? Por un lado, reuniones en materia económica, reuniones en materia de salud, en materia de servicios públicos, los pueblos turísticos, en lo que tiene que ver con las temporadas turísticas y demás. Toda esa agenda se lleva a cabo en reuniones, se lleva a cabo la confección de un libro de actas, donde también va constando las reuniones que se van llevando en ese periodo. Y ahí vimos que también el proyecto tenía que ser comentado, tenía que ser trasladado al ámbito provincial para que los legisladores se involucraran en la materia y por ahí podían presentar algún proyecto. Es así que en Córdoba hay 3 proyectos presentados, a ninguno se le dio tratamiento, pero hay 3 proyectos presentados. Me gusta uno mucho que es de la coalición cívica, la legisladora actual, Cecilia Irazusta, presentó uno, y está muy completo también, eso me gustó mucho. También he tenido reuniones con ellas al respecto. En esto uno hace una investigación, obviamente a posterior de que se lleva a cabo esta presentación de proyectos, uno hace una investigación en los distintos organismos que están trabajando hoy en el gobierno nacional, y vemos que algunas provincias lo han tomado en su momento como una forma de implementarlo a través de los usos y las costumbres, ¿no? Otros le han dado cierta regulación, por ejemplo, la ciudad de Córdoba. En la provincia de Córdoba solamente la ciudad de Córdoba lo tiene regulado. Tiene una norma que establece la regulación de la transición. Pero en el resto del país no existe. De los 427 municipios que tiene Córdoba, el único que lo tiene regulado es la ciudad de Córdoba y La Cruz. A nivel provincial no hay nada, y obviamente que veíamos que esa necesidad se debía ir planteando en los ámbitos legislativos. Por eso es que se decide llevar este proyecto a los bloques. Algunos bloques lo presentaron para que se trate, todavía no se trató, pero ya está la intención ahí encaminada, ¿no? Así que esa fue cómo surge esta iniciativa. Excelente, excelente, Mauricio. Te voy a hacer una pregunta, puede ser un tanto redundante, ¿no? Pero ahora va más desde una perspectiva de vos como intendente, ¿no? ¿Cómo pensás que esto beneficia a otros municipios? ¿Cómo le dirías de repente, cómo le explicarías vos a otro intendente este proyecto de ley, de cómo lo va a beneficiar? Esto, por un lado, beneficia, ¿no?, al gobierno de que se trate, al Estado nacional, al Estado provincial, al Estado municipal, porque vos estás abordando una política de Estado, en verdad, ¿no? Estás abordando cuestiones que a la gente le hacen bien que los políticos nos ocupemos y no discutiendo permanentemente cuestiones circunstanciales, personales, y los debates que vemos en la política que ya no nos gustan y que la gente lo está demostrando cada vez que vota. Esto nos beneficia mucho porque por un lado le da agilidad
a ese periodo que tiene que ser lo más ágil posible, lo más rápido posible, tiene que ser lo más eficaz posible, tiene que ser lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque esto logra que el ciudadano, que es el destinatario de cualquier proyecto de ley, y en este caso de la transición también, el ciudadano no va a padecer ningún inconveniente fuera de lo común en el hecho de la transición y el traspaso de mando. ¿Por qué? Porque quien se está yendo, con respecto a quién va a entrar, ya llevan a cabo este trabajo de transición para darle transparencia, para darle agilidad, para darle eficacia a ese traspaso de mando, y por ende se garantizan todas aquellas cuestiones elementales en el funcionamiento del Estado, ¿no? Con las circunstancias reales que existan. Si hay problemas económicos, el problema va a estar. Si hay problemas relacionados a la prestación de servicios, si hay problemas con la falta de eficiencia del Estado, y eso va a estar hasta el día 10, pero después del día 10 se va a encauzar en un camino para mejorarlo. Eso es lo que nosotros creemos. O si al revés, el Estado venía funcionando perfecto, eso va a seguir hasta el día 10. Entonces, después del que entra, tiene la responsabilidad de seguir haciéndolo funcionar de esa misma forma. Esto es una garantía para el que se va, en eso que te comento al último, porque el que se va puede decir, mira, yo cuando me fui hasta el día 10 de diciembre, de acuerdo a la transición que llevamos a cabo y de acuerdo a todo ese proceso con reuniones que constan en acta, con la información contable que se fue acercando mucho tiempo antes del 10 de diciembre, con la situación en la que se encontraban los servicios, con la situación en la que se encontraba la asistencia a la salud, a la educación y demás, yo entregué el municipio o el gobierno, entregué el gobierno en estas condiciones. Ahí le das, por ese lado, la garantía al gobierno saliente y la transparencia de qué es lo que vos entregas. Y al que ingresa también le da muchos beneficios porque dice, bueno, yo recibí el gobierno en estas condiciones y lo estudiamos durante todo este tiempo. Entonces, la garantía para el saliente o el entrante, para los dos, está dada si se cumple con este proceso de transición. Además, y esto también beneficia al ciudadano común, afianza las políticas de Estado que se está implementando en un gobierno. Y eso yo creo que es una de las cosas también más importantes. Así como la transparencia es importante, la información pública es importante, afianzar las políticas de Estado es algo que le hace muy, muy bien a la ciudadanía, a un gobierno, a sus vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué lo podés relacionar con la transición de gobierno? Y porque vos como gobierno saliente tenés la posibilidad de informar y de ir debatiendo, consensuando mucho antes del traspaso de mando con quién va a entrar y decirle, te lo pongo en casos concretos, decirle, mira, vos vas a asumir el 10 de diciembre, ganaste las elecciones en este gobierno, ya sea que hayas competido con quien sea, conmigo, con alguien de mi espacio político, vas a asumir el 10 de diciembre, pero te quiero contar esto. En salud hemos implementado tal y cual programa y gracias a Dios nos está yendo bien. Este programa ha crecido, a la gente le repercute positivamente. Acá te acerco toda la información que lo acredita, por lo tanto te recomiendo que lo continúes. Si ese diálogo y ese consenso se da en el periodo de transición anticipadamente, el que va a entrar tiene también el tiempo suficiente para analizar lo que te está diciendo el que se va, y a lo mejor él llega el 10 de diciembre y dice, mira, de acuerdo a la información que tuvimos en el periodo de transición, a este programa lo vamos a continuar, o le vamos a mejorar tal o cual cosita, y ya quedaría perfecto. O por el contrario, en el periodo de transición ves que el que se va te dice, mira, a este programa lo podés analizar, mejorar o darlo de baja porque a nosotros no nos está funcionando. Eso se llama lo que es afianzar las políticas públicas, las políticas de Estado. La posibilidad de que el que se va le muestre todo al que va a entrar y que el que vaya a entrar diga, bueno, de acuerdo a la información, estas cosas no las podemos cambiar, estas cosas van bien, estas cosas le hacen bien a la gente y debemos continuar porque es una política de Estado. Y a su vez, gracias a la información del que se va a decir, bueno, esto lo vamos a cambiar un poquito porque según la información no andaba bien.
todo esto es un beneficio para la ciudadanía y hace también algo que tiene que ver con la improvisación, ¿no? Cuando vos entras conociendo, mientras más conoces el paño, mientras más conoces el terreno, menos vas a improvisar. Y hoy la Argentina, en nuestro caso, no está para improvisaciones. Nosotros en el 2015 lo vimos como tuvimos una transición tan terrible, sumado al balotaje y demás, que eso también hay que modificar en nuestro país, se va muy encima de la entrega de mando, del traspaso, las fechas como cuando hay balotas. Pero sucedió algo muy triste en el 2015 porque ni siquiera se dio lo formal, lo de los usos y las costumbres, donde la presidenta de aquel momento, Cristina Kirchner, ni siquiera le entregó los atributos de mando al presidente Mauricio Macri. Ni siquiera eso sucedió. Entonces, mucho más triste fue ese momento. Después se han dado transiciones muy cortas, donde no ha habido este proceso por falta de tiempo, como por ejemplo cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, que en 11 días se conoce que él era el ganador definitivamente y en 11 días asume el gobierno. Son hechos muy anecdóticos, ¿no? Pero que a esos hechos nosotros tenemos que tratar de mejorarlos, regularlos, para que haya orden. Se ha hecho mucho, hay un organismo, el CIPEC, que ha hecho varias investigaciones al respecto. Vemos en Mendoza cómo los usos y las costumbres de los mendocinos, de los gobiernos mendocinos, lleva a quien que gana una elección, se reúne después inmediatamente en un desayuno de trabajo y empieza la transición con el gobierno actual. Lo vemos en Chile, lo vemos en Estados Unidos ya desde hace décadas. Bueno, hay países que trabajan esto y mucho. Entonces yo creo que es momento para que la Argentina realmente tome en cuenta la situación que vivimos ahora, la que vamos a vivir en los próximos años. Tenemos que empezar a trabajar en estos aspectos, regular la transición de gobierno para que se conserven las políticas públicas, para que el ciudadano sienta lo menos posible ese impacto a veces negativo de los cambios de gobierno y que a su vez quien vaya a entrar logre para sí los mayores beneficios con la información, con el acceso a las políticas que se vayan implementando, con determinaciones desde el punto de vista de la razón, desde el estudio y no desde la improvisación, ¿no? Por supuesto. Mira, a mí me parece muy interesante esto porque hablar sobre la falta de protocolos, ¿no? Y guías para una transición trae un mensaje por detrás, ¿no es cierto? Que es la falta de orden, ¿no? Y transparencia, ¿no? Porque tiene mucho que ver esto, también la transparencia. Y tomo una palabra que vos habías dicho que es sobre la transición, ¿no? Que tal vez sea ineficacia, ¿no? O inclusive podríamos ya hablar de falta de interés. Yo he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios de otros lugares, de otros países, inclusive en Brasil, que no nos estamos yendo muy lejos. Hace mucho tiempo ya existe una regulación, un protocolo para transiciones, y conversando, ¿no? Yo les hice una pregunta que es la misma que te voy a hacer a vos, ¿no? ¿Por qué esto se implementa ahora y no se implementó antes? Esto en el caso de Brasil, y en el caso tuyo es, ¿por qué pensás que todavía no se ha implementado? ¿Es una cuestión de ineficacia, falta de interés o qué? Mira, Brasil sí, yo creo que Brasil se empieza a implementar a principios del 2000, si mal no Exactamente. recuerdo. A través de un decreto se regula en Brasil el seguimiento de esta etapa, ¿no?, de la transición. En la Argentina yo creo que no se ha hecho esto porque no está en el interés de la dirigencia política. Te digo a este punto, en el 2015 no le entregaron ni siquiera el bastón de mando en un acto simbólico de civismo, de hermandad del pueblo argentino, con todos los condimentos que tiene nuestro país, la recuperación de la democracia en el año 83 y demás. Es una simbología muy importante. Y en el 2015 la presidenta Cristina Kirchner
tiró todo eso y ni siquiera le entregó los atributos del mando al presidente electo. Entonces, ahí vos ya ves cómo nuestro país ha sido, nuestros gobernantes de la Argentina han sido reacios a cumplir con esto que tiene que ver con la eficacia, con la transparencia, con la amabilidad en aquellos que piensan de una forma y otra. Hay un rechazo permanentemente a eso. Se creó durante estos últimos 20 años, del 2003 a la fecha, esta idea del amigo-enemigo, el que está en contra de lo que yo pienso de mis ideas, está en contra de nuestro país, en la grieta constante. Entonces, cuando se dan eso, esa forma de conducta de la dirigencia política, difícilmente les vaya a interesar establecer políticas públicas que tengan que ver con esto, ¿no? Con la hermandad, con priorizar los intereses del ciudadano, con priorizar las políticas públicas, lo que sucede. Miremos lo que pasa en muchos pueblos, y yo lo decía en Córdoba. Traten este tema, impulsen este tema, los proyectos están presentados, trátenlo, porque vamos a tener un año, un 2023 de muchos cambios de gestión, de muchos cambios de gobierno, y van a ser traumáticos. Bueno, de hecho eso está pasando. Este año todo el mundo habla de la transición, todo el mundo empezó a exigir, en virtud de que este proyecto que presentamos tuvo alguna repercusión mediática, todo el mundo empezó a exigir ese derecho, es decir, quiero un periodo de transición para mí, gané las elecciones, quiero un periodo de transición, por favor, porque lo necesitamos. Y hay municipios que lo han hecho, que están cumpliendo, que tienen buena voluntad, y hay otros donde realmente quien va a asumir el 10 de diciembre no sabe con qué se va a encontrar. Le están apilando en un galpón herramientas en desuso, rotas y demás, amontonando chatarra y no saben qué van a encontrar y qué va a funcionar. Otros no saben cómo van a pagar sueldos, otros no saben cómo van a prestar servicios esenciales. Estamos hablando de salud, estamos hablando de recolección de residuos, estamos hablando de pueblos turísticos también, donde tienen una temporada que es importante para el sector privado y donde debe abrirse sí o sí la gestión. Bueno, algunos tienen esa mentalidad, tienen esa apertura y otros no. Otros, mientras peor te dejan el escenario de gobierno, se sienten más satisfechos. Eso es fruto de la grieta constante que se empezó a instalar desde el principio del 2000 a esta parte. 20 años de ese trabajo y de esa forma de actuar en política tienen esta consecuencia. Nosotros proponemos lo otro, decimos, bueno, hoy hay que hablar en otros términos. Estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, tenemos que hablar en otros términos y tienen que ver con esto, con políticas públicas, con políticas de Estado, con la sinceridad, la transparencia, la eficacia en la administración. No estamos para otra cosa. Hemos llevado a la Argentina a un extremo de pobreza, de desocupación, de corrupción. Los niveles de corrupción y la credibilidad de nuestro país son altísimos, entonces tenemos que trabajar para recuperar todo eso con estas iniciativas. Así que si me preguntás por qué no se ha dado, y yo creo que por todas estas cuestiones de cómo se ha manejado la dirigencia política en los últimos años. Muy bien. Entendiendo de que no contamos justamente con un proceso, con un protocolo para transiciones y que inclusive el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado, ¿cómo pensás vos como intendente, cuáles son los principales desafíos que tiene cualquier otro municipio, otro intendente para enfrentar esta transición tan desordenada? Mira, los desafíos son muchos. Por experiencia propia. En primer lugar, tenés que garantizar los servicios básicos esenciales, que es salud, como te decía recién, la recolección de residuos. Mirá lo que te estoy hablando, lo esencial lo tenés que garantizar. Para eso tenés que arbitrar todos los medios necesarios para que esa garantía se pueda cumplir, ¿no? Y después lo otro se va a ir ordenando en el contexto actual. Es importante luego de tener garantizadas esa prestación de servicios básicos,
que haya un diálogo con la comunidad sincero donde vos puedas decirle, bueno, la situación de los municipios o de los gobiernos es esta, en esta situación recibimos y tenemos que ir para aquel lado, para este lado, para el otro, de acuerdo a cómo esté la situación. Pero esa claridad se la tenés que llevar a la gente de la manera más rápida posible. Si la transición se dio bien y de manera ordenada, y si le vas a poder dar esa tranquilidad el mismo día 10 de diciembre cuando asuma. Si la transición no se dio, no existió, te va a llevar un tiempo, pero cuanto antes, mientras más rápido vos puedas darle esa claridad, va a ser mejor para que la ciudadanía sepa cómo recibimos, en qué situación estaba el motor de este vehículo que nos va a llevar a este gobierno durante 4 años. Hay otras cuestiones que también yo le digo a todos los intendentes, colegas actuales que son intendentes, y a la gente en general, ¿no? El vecino tiene que entender. Yo escucho a nivel nacional que Milei habla de un recorte en la obra pública. Está claro que Milei se refiere a aquella obra pública que durante estos 20 años de kirchnerismo en la Argentina se distribuyó de manera arbitraria, de manera preferencial con aquellos amigos. Te digo cuál era el sistema. Vos llegabas al gobierno, te sacabas una foto con el gobierno y te llegaban millones y millones en obras de cordón cuneta, de asfalto, de adoquines, de lo que se te ocurra. ¿Cuál era la condición? Sacarte la foto o declararte adepto a un partido, en este caso al partido gobernante. Está claro que eso se tiene que terminar en la Argentina. No puede ser que la forma de distribución de la obra pública sea para los amigos. Tiene que existir otro método. El método más claro, el transparente, en base a la necesidad, a los estudios, en base a la necesidad y a la cantidad de habitantes, en base a la problemática, mediciones para evaluar la calidad de vida, lo que reclama el ciudadano y demás. Eso se tiene que hacer, se tiene que implementar una metodología de la asignación de la obra pública de una manera clara y transparente. Entonces, que el ciudadano, después del 10 de diciembre, no espere, de hecho no va a esperar, y yo te voy a decir por qué, pero que no espere el ciudadano después del 10 de diciembre que le vamos a llevar obra y obra, porque hay que hacer un acomodamiento de eso. Se despilfarraron fondos de una manera tremenda, haciendo clientelismo y campaña política con el reparto de la obra pública para los amigos. ¿Por qué digo que hay que aclarárselo a la gente? Y porque puede haber dirigentes, intendentes, gobernantes o algún ciudadano que todavía no entienda esto y hay que aclararle esto. Bueno, así no va más. Así nos llevaron a esta situación en la que está la Argentina. Porque dentro de esto también está el clientelismo, como te decía, el llevarle obras a cualquiera. Han llevado, ejemplos, han llevado hospitales. Hoy no tienen cómo pagar ni siquiera las guardias médicas. O sea, el hospital se va a abrir, pero no va a tener con qué funcionar porque no existe recursos para mantenerlo. Entonces, ¿qué falló ahí? Y falló esto que te decía, tiene que haber estudios, análisis, factibilidad, conveniencia, oportunidad, todo eso se tiene que evaluar y no repartir y mandarte al hospital porque simplemente sos de mi partido político. La gente que dijo en las elecciones de este año, dijo lo siguiente: si me vas a hacer 2 metros de cordón cuneta y me vas a robar uno, no me hagas nada. Prefiero que no me hagas nada, porque el robo permanente se tiene que terminar. Eso dijo el ciudadano con el voto. Entonces, no nos preocupemos, la gente nos está pidiendo orden, la gente nos está pidiendo claridad, transparencia, para terminar con todo lo otro. Así que son varias las cuestiones que ante este cambio de ciclo en la política argentina tenemos que nosotros ponernos en sintonía con lo que está diciendo la gente. Es tremendo esto del voto. A la gente le importó que Milei haya dicho antes, miren, la obra pública la vamos a parar. ¿Por qué? Porque dijo que a la obra pública de este tipo, a la clientelar, que responde exclusivamente a campañas políticas, a instalación, a las populistas, a esas se van a parar. Las otras van a seguir. Las obras estratégicas, las obras que apunten a solucionar problemas en serio y urgentes, los gasoductos, lo que tenga que ver con las rutas,
lo que tenga que ver con acueductos, obviamente que esas obras, la de infraestructura, en salud, obviamente que esas obras van a seguir y se van a planificar. Pero la obra populista y clientelar se va a parar porque la gente dijo eso. Si me vas a hacer 2 metros de cordón cuneta y me vas a robar uno, prefiero que no me hagas nada. Y hagamos realmente aquello que debe hacerse. Es increíble que como a medida que vamos desarrollando este tema y lo vamos conversando, empezamos a ver que hay otros asuntos que hoy no son tema de la conversación, pero están vinculados, ¿no? Que es la corrupción, ¿no? Sabemos que tras la falta perdón, nuevamente, protocolos de transición, de una ley de transición, hay cosas que están ahí faltando, que es la transparencia, la rendición de cuentas, y esto se conecta con la obra pública y producto corrupción, ¿no? Trasciende a todos los partidos, así que es una opinión bien imparcial sobre esto, pero a medida que vamos avanzando se ve, ¿no? Se entiende de que uno explora unos asuntos, lo empieza a desarrollar y empiezan a aparecer otras cosas y otros problemas que están conectados, ¿no? Quería preguntarte ahora sobre la importancia de la participación pública para la implementación de este proyecto de ley. Vamos a imaginar que se aprueba este proyecto de ley, es ley, y los municipios ya cuentan con esta ley para la transición. ¿Cuál pensás vos que sería la importancia o cómo sería la participación pública dentro de la transición? No, yo creo que son ejercicios que tenemos que empezar a dar nosotros nuevamente. La transición es uno y en ese ejercicio tenemos que involucrar a la ciudadanía, que se hable del tema, que se informe, que estén estas garantías tanto para el que se va como para el que entra, en la participación, en la información, en la transparencia. Y hay otros ámbitos donde también tenemos que recuperar eso. Lo vemos en lo que generalmente son las audiencias públicas, las asambleas, que la gente no participa, ¿no? Difícilmente vas a ver un auditorio lleno en una audiencia pública donde se tratan los presupuestos de los gobiernos a aprobarse para el año siguiente. Difícilmente vamos a ver participaciones masivas en la asamblea de otras organizaciones, de cooperativas, de clubes y demás, de esas instituciones que le dan vida a una comunidad. Entonces tenemos que trabajar ahí. Yo creo que la sociedad también, la sociedad, los gobernantes, tenemos la obligación de trabajar ahí para que la participación se empiece a dar. Y yendo a otros hechos, porque todo el ejercicio político y demás, y las buenas prácticas repercuten positivamente. Las buenas prácticas en materia política repercuten positivamente no solo en el ámbito político, sino en las demás instituciones también, o en las organizaciones. Te pongo un ejemplo que los otros días dialogamos con funcionarios relacionados a la seguridad en la provincia de Córdoba. La necesidad de volver a implementar participación activa de la gente, de los vecinos, de la familia, en las distintas instituciones de una comunidad. En la cooperadora escolar, en la cooperativa de servicios públicos, en el club, en el centro de jubilados, en cualquier organización. Es muy importante que la gente vuelva a participar. Y como te dije, esa reunión era de seguridad. ¿Y por qué hablábamos ahí de la importancia? Porque el hecho de que la ciudadanía vuelva a participar, se vuelva a comprometer, ayuda, contribuye a prevenir situaciones de inseguridad. Nos conocemos más, dialogamos más, sabemos quién es el vecino, sabemos quién es el otro vecino nuevo que llegó, sabemos quién es el papá de tal y tal nene, de qué trabaja, bueno, todo ese vínculo social. La participación se tiene que recomponer en algún momento, de abajo hacia arriba, de los pueblos a las ciudades, de las ciudades a las provincias y demás. Se tiene que recomponer ese vínculo porque los beneficios son muchísimos. En educación, ni hablar, en inclusión. La verdadera inclusión pasa por esa participación también de la sociedad. Nosotros dejamos de tener un tiempo, o en este tiempo último,
hemos dejado de tener ese concepto de inclusión, que la inclusión verdaderamente se tiene que debatir ahí, en esos ámbitos, con participación, con escucha, y más con los parámetros y los medios que existen en la actualidad que estamos viviendo. Entonces, muchos problemas se solucionarían más fácil si nosotros logramos que la gente participe, que la gente se haga escuchar, que la gente se conozca, que volvamos a ejercer esta ciudadanía tan necesaria, ¿no? Y no después atribuirle la responsabilidad o al funcionario, o al Estado, o al docente, en absolutamente todo cuando no hay un compromiso. Entonces, el ejemplo lo tenemos que dar los políticos. Si vos me decís, la transición, ¿qué hace la transición? Abre las puertas, llama, convoca, se junta un equipo, el médico, el docente, el concejal, el tribuno, etcétera, etcétera. Estás diciendo, bueno, muchachos, vengan, participen porque esto es obligatorio, o sea, es obligatoria la transición y el proceso que hemos instaurado. En cumplimiento de ello, vengan y participen. Entonces, son desafíos, sin duda que son desafíos. Nos va a costar y seguramente todo cuesta. Pero te aseguro que de acá a 4 años esto se va a volver a implementar, ahora lo estamos implementando, y así vamos a adquirir un ejercicio nuevo en lo que es la transición de gobierno. Ojalá que en los otros ámbitos, cuando nos toque, también se puedan llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Por supuesto. Algo que he ido yo guardando, e inclusive he ido promoviendo mucho durante mis años de carrera, ha sido la importancia de a las cosas, los proyectos buenos o las propuestas buenas que uno las trae para la sociedad, para el pueblo, luego de implementados, tengan una entrega de valor y realmente funcionen, ¿no? A esto lleva mi pregunta de, una vez implementado, una vez que se implementa esta transición, ¿no? Considerando que hipotéticamente hablando, ¿no? Se aprobó el proyecto de ley, ya es ley, entonces tenemos la transición. ¿Cómo evalúas la eficacia de la implementación de esta transición? ¿No? ¿Va a existir una forma de que se pueda acompañar, ¿no? La eficacia de esta implementación en otros lugares? ¿Cómo sería? Sí, la eficacia se da desde el momento que vos la podés implementar a la transición, ¿no? Si no la implementás en ningún punto de los tantos que podés abordar, y es obvio que la eficacia va a ser nula. Pero cuando haya un mínimo avance al respecto, ya te puedo decir que la transición va a ser más eficaz. Y un mínimo avance, digo, como algo mínimo, me parece un gesto de que por lo menos los gobernantes se reúnan a posterior de que se conozca quién es el que va a asumir el 10 de diciembre. Eso ya es un mínimo gesto que, que es un avance. Luego de eso, que lo vimos, por ejemplo, ahora con Alberto Fernández y Milei en una reunión, cuando en el 2015 ni siquiera hubo este proceso de entrega de mando, ya ahora Alberto Fernández lo tenemos con un acto que va a quedar, y yo creo que se va a instalar, de que el gobernante actual reciba al electo, en este caso Javier Milei. De ahí en más, todo lo que nosotros podamos incorporar a la transición y obviamente regularla mediante una ley, me parece que va a contribuir muy positivamente. Desde reuniones que tengan que ver con trabajos de equipos económicos, eh, sin duda que la información en un gobernante local o provincial de cómo están funcionando las áreas económicas del municipio, finanzas, la recaudación, por darte un ejemplo, cuánto se recauda, cuánto ingresa en conceptos de coparticipaciones, con qué se afrontan los gastos en lo que es recolección de residuos, de la planta de personal permanente y demás. Bueno, todo eso lleva a que la transición sea muy eficaz, ¿no? Entonces, es ilimitado lo que podemos llegar a pensar en cuanto a beneficios. Como te decía, desde un simple desayuno de charla y de intercambio de 1 hora
ya estamos avanzando. Si a eso le vamos agregando cada vez más elementos para que la transición sea ordenada, ni hablar de que los beneficios van a ser ilimitados, porque vos podés hablar de todas las áreas y de manera particular, ¿no? De lo que es salud, educación, seguridad, empleo, planta de personal, de todo podés ir incorporando para que esa transición sea cada vez lo más amplia y completa posible. Bien, Marcelo, y finalmente, y no menos importante, ¿cómo ves vos el futuro de los municipios una vez implementada esta ley? ¿Cómo ves vos que sería el futuro de los demás municipios? Para mí sería muy bueno para ellos, ¿no? Y Córdoba se empezaría a encauzar en una institucionalidad, ¿no? Por un lado, me parece muy bueno que no haya reelecciones indefinidas, ya hemos avanzado en ese aspecto, creo que hay otros puntos, me parece que una boleta única de sufragio como la que tiene Córdoba debe ser modificada en algunos aspectos, debe quedar esa modalidad, pero modificarse algunos aspectos que lo hemos hablado en otra oportunidad, porque es una boleta confusa. En parte, en lo que hace referencia a tramos y a la opción de votar lista completa, la boleta confunde en ese punto. El resto me parece que está bien. Me parece que se avanzaría mucho en Córdoba si tuviéramos unas PASO, unas primarias abiertas, obligatorias, para la provincia, donde podamos definir nuestros candidatos. Yo creo que ese sistema ayuda y deberían existir también, con todos los detalles, ¿no? Y reducción sobre todo de costos y demás. Y después esto de la transición, me parece que esto debería aplicarse en los 427 municipios que tiene la provincia. Córdoba es una de las provincias que más municipios tiene, y por ende es muy necesario, o sea, cada 4 años suceden estas finalizaciones de mandato. A veces hay reelecciones, sigue la misma gestión, pero en muchos casos no, y más con esto del impedimento de las reelecciones. Entonces, tiene que existir. Y le va a dar una calidad institucional impresionante. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y al ciudadano, obviamente que lo vamos a ayudar mucho. Lo vamos a ayudar mucho porque no va a depender ese traspaso de mando del humor, de la buena relación de los políticos de turno, sino que va a haber una regla a seguir, una normativa a seguir. Entonces le dan mucha seriedad al tema. Hoy dependés vos del buen humor del político de turno para que se dé la transición de manera ordenada o no. Si el político de turno que está en el mando se le ocurre que no te va a llamar y te va a dar la llave el día 10 de diciembre, y ahí va a ser así, el día 10 de diciembre vas a entrar, te van a dar la llave del gobierno y vas a empezar a abrir archivos y cajas y a darte cuenta de qué situación estás recibiendo vos para gestionar. En cambio, si hay una ley que lo establezca, que lo regule, todo va a cambiar, no vamos a depender del buen humor de los gobernantes de turno, del encono o no que haya entre ellos, sino que va a haber una normativa a seguir. Doctor Mauricio Jaime, quiero agradecerle por la oportunidad de haber traído sus conocimientos, por esta charla que ha sido riquísima en contenidos y que hemos podido desarrollar muchas cosas. Así que quería agradecerle en nombre de mí, en nombre de todos los que estamos viendo este videocast, por su participación. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Yo siempre a disposición, estamos trabajando en esto, se lo vamos a plantear a nivel legislativo, así que es un gusto poderlo difundir, que ustedes lo escuchen, que lo compartan, que me ayudes también a entender algunas cuestiones que con el diálogo, con estas charlas, uno va ampliando mucho los conocimientos. Así que muchas gracias a vos. Seguramente el año que viene, a partir del 10 de diciembre, vamos a estar encontrándonos en el ámbito legislativo, en el ámbito de los gobiernos locales, y en todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Difundir las buenas prácticas en los gobiernos. Gracias, doctor Jaime. Gracias a ustedes por estar viéndonos del otro lado y nos vemos en el próximo videocast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.